Buenas, Miquel. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Íñigo. Bien, la verdad que deseando charlar un rato de estas cosas, que hay muy poca gente con la que se pueda charlar. Yo encantado. La verdad que te sigo desde hace un tiempo en tu Instagram y me parece una pasada los temas que tratas, que hoy hablaremos un poco sobre la neurología funcional, que es algo que hay gente que conoce y gente que no. Y creo que es muy interesante y que puede aportar un montón. Y para eso te he traído a ti. Pero lo primero de todo, me gustaría que te presentes, quién eres, a qué te dedicas un poco actualmente. Bueno, pues me llamo Miquel Pérez, soy especialista en neurología funcional, tengo varias certificaciones al respecto y me dedico a tratar gente de todo tipo. Así cuando tienen disfunciones, cualquier tipo de problema, es lo que intento ayudarles. Sí, suena sencillo, pero creo que esta neurología es bastante complejo y para la gente un poco que no lo conoce, Miquel, sé que tú actualmente trabajas o te has formado con una escuela que es PDTR también, que Sí. trabajáis en Portugal. Me gustaría un poco que expliques un poco a qué se dedica o qué hacéis ahí. Bueno, pues PDTR es un sistema de terapia único, es no invasivo, se basa en la neurología, neurofisiología, anatomía, biomecánica y es trata con el sistema nervioso. Entonces se consiguen modular muchas veces de forma inmediata cuadros de dolor crónico, lesiones, desequilibrios musculares, desequilibrios orgánicos, disfunciones, lo que llamamos directamente disfunciones. Sí, Y y bueno, el curso es un curso, vamos a ver cómo te diría, son varios módulos, hay una fase inicial, hay una fase intermedia y una fase avanzada. Y bueno, a lo largo de la formación se van aprendiendo diferentes formas de afrontar los casos que nos llegan. Evidentemente va de más sencillo a más complejo y bueno, el curso no es muy largo en sí, pero lo que viene después es lo más largo, que es aprender todo lo que se da, toda esa información y sobre todo manejarla con cierta soltura. sí, yo creo que es un tema que desde fuera a lo mejor parece simple, pero que es bastante complejo y que hay que practicar mucho, practicar y estudiar, como siempre, para ayudar a la Efectivamente. gente. Como siempre, eso es como tú bien dices. Sí. Y para la gente que no conoce, Miquel, ¿qué es esto de la neurología funcional? ¿En qué se basa? ¿Por qué el sistema nervioso? Un poco, ¿cuál es la base de todo esto? Bueno, pues justamente es a lo que vamos. El sistema nervioso es, vamos a decir, vamos, no, vamos a empezar de otra manera. El cuerpo humano es un ordenador cuántico. Yo lo denomino así. El, el procesador que tenemos principal es el cerebro, con todas sus estructuras. No voy a entrar en detalles porque sería largo y farragoso, pero es el cerebro y lo que hace el cerebro es recibe la información del exterior. Ese ordenador cuántico recibe información 24 horas al día durante todo el año y esa información que recibe la convierte en un impulso eléctrico. El impulso eléctrico va a través del sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central, llega al procesador, al cerebro en sí. El procesador compara esa información que le llega con todo lo que ha vivido anteriormente y tiene grabado. La interpreta y después toma una decisión. La decisión no es una decisión específica en un lugar, sino que es una decisión general. A esa decisión se le llamamos respuesta o información de salida. Entonces es simplemente eso, el sistema recibe información, la procesa y manda una señal a todo el cuerpo, referente a esa información y a lo que él cree que debe hacer. Y esa es la base en sí. Entonces, cualquier problema muscular, vamos a ir al más sencillo, que es casi lo que más le va a interesar a la gente en un principio. Cualquier problema muscular es muy probable que se deba a alguna información de entrada, nosotros le llamamos aferente, a una información de entrada errónea. Entonces, lo que intentamos es corregir esa información de entrada errónea para que la información de salida, que es ese músculo que no funciona o ese grupo muscular que no funciona de manera correcta, funcione de forma correcta. Para nosotros el output o esa respuesta nerviosa no es más que un síntoma.
nosotros no nos interesa, o a mí no me interesa eliminar en sí el síntoma, sino saber cuál es el origen del síntoma para saber que no solamente a lo mejor ese síntoma, sino que tenemos otros síntomas añadidos, poder eliminarlos todos. Y esa es la base principal. Vamos a decir que es como en un coche el ordenador que hace que el resto funcione. Sí, parece muy lógico y yo creo que es clave, ¿no? Solucionar el ordenador en vez de la causa, pero en muchos casos sí que parece eso, ¿no? Que a lo mejor me duele un músculo y me baso en masajear el músculo, tratar el músculo con ejercicios y que a lo mejor esa es la causa, pero que el input en sí, el origen de ese dolor está en otro sitio. Y yo creo que pues hoy en día lo que me encuentro yo que en muchos casos es que la gente a lo mejor no va a ese origen verdadero o es como en la salud, que al final tienes un problema en la salud y lo basamos en el síntoma, con las pastillas o lo que sea, y no en el origen, y aquí pasa un poco lo mismo. Sí, nosotros siempre intentamos llegar al origen. Para nosotros es lo importante, porque al fin y al cabo eliminar un síntoma puede que lo elimines temporalmente, que es lo que ocurre muchas veces, pero después tenemos una recidiva, una recaída, y eso es lo que no nos interesa. De esta manera, de, de una forma bastante precisa, somos capaces de llegar al asunto y eliminar ese síntoma, aparte de otros posibles que haya añadidos a esa disfunción de forma definitiva. Es decir, no tenemos recidivas si hemos hecho todos los procesos, que por el momento son unos cuantos. Si hemos conseguido hacer todos los procesos de manera correcta, no hay recidiva posible. Y eso es la diferencia principal que tenemos con otros sistemas. Sí, yo diría que al final esto, por mucho que haya muchas maneras de tratar a la gente o escuelas de valoración o de salud, yo diría que esto al final es la clave, ¿no? El poder ir al origen. Yo creo que en muchos casos, no sé tú lo que te encuentras, pero diría que la fisioterapia hoy en día no se basa en eso, sino que se basa en un poco dónde me duele, masajear esa zona y ya como mucho a hacer ejercicios. Sí, pero bueno, eso también tal vez sea que no se ha enseñado de una manera correcta, porque yo me acuerdo, ahora no sé exactamente el nombre del doctor, pero el padre de la fisioterapia decía, aquel que busca el problema en el lugar del dolor está completamente perdido. Y él tenía razón, ahí estoy absolutamente de acuerdo con él. En la mayoría de los casos, el dolor no tiene nada que ver con el problema. Hay otras veces que sí, evidentemente, pero lo que yo tengo muy claro con toda la neurología es que el dolor no es más que una interpretación del cerebro. Es decir, es el cerebro el que causa el dolor, el que te manda el dolor. Y el dolor no es más que una información de salida, estamos otra vez en un síntoma, es una información de salida para que nosotros nos demos cuenta o avisarnos de una manera más potente, más efectiva, de que hay algo en alguna parte que funciona mal. Es como aquello del chiste, hay alguien en algún sitio hizo algo, vale, pues es lo mismo, hay algo en algún sitio que funciona mal y nos lo manda a un sitio donde el cerebro cree que vamos a hacerle caso. Ahí yo me he encontrado problemas de rodilla, por ejemplo, que no tenían nada en absoluto que ver con la rodilla. La rodilla estaba perfectamente, sin embargo, el dolor lo mandaba a la rodilla. ¿Por qué? Cada uno es un mapa nuevo y cada uno tiene sus caminos especiales, así que tampoco lo puedo decir. Y muchas veces no es algo que me interese el por qué clínicamente, vamos a decirlo. Evidentemente, de manera profesional es lo que busco siempre, el por qué. Pero clínicamente, pues cuando llega un dolor de rodilla y no tiene nada que ver con ese sitio, ¿y por qué lo ha mandado a la rodilla? Porque funcionas así, simplemente. Ya, yo creo que choca mucho, ¿no? Que te pueda doler la rodilla a lo mejor por un hombro, por un sistema visual, vestibular o no tengo ni idea. Y es algo que igual hay que ir poco a poco cambiando el concepto porque vamos, a la gente le tiene que sorprender muchísimo que le pueda doler por Sí. ese tipo de cosas. Sí, sí, cuando consigues tratar a lo mejor una cicatriz, por ejemplo, ahora me viene que estamos hablando de la rodilla, una señora de 70 y pico años con una cicatriz del apéndice cuando tenía 7 años. Vale, pues a los 70 y pico años me venía con un dolor de rodilla izquierda brutal, que le habían mirado todo, hecho todas las pruebas que se pueden hacer y no se había tenido ningún éxito. Al tratar la cicatriz del apéndice, automáticamente el dolor desapareció y ella lo que dijo es que aquello era magia, ¿vale? No es magia, es otra vez estamos eso en la información de entrada e información de salida. En realidad el cuerpo trabaja con información y hace lo que puede con esa información.
Sí, te iba a preguntar más tarde, pero claro, aquí entra este tema que también me he formado un poco de la huella neurológica, también del tema de las cicatrices, pues cómo al final el cuerpo tiene memoria y a lo mejor tienes un dolor de hombro y es por un golpe que te diste hace 20 años. Me gusta un poco que expliques esto, pues cómo el cerebro a veces guarda información, que hay gente que no lo entiende, pero que al final le hace esos problemas. Vale, efectivamente es así como funciona. Como te he dicho antes, el sistema recibe la información del exterior, la compara con toda la vida anterior. Esto a la gente les resulta extraño, ¿vale? Yo normalmente cuando tengo un cliente o un cliente quiere tener una consulta conmigo, siempre le hago rellenar un cuestionario previo para yo tener cierta información extra y no gastar tanto tiempo en la consulta hablando y hacer más trabajo directo. Y entonces esa información que recibe el cerebro queda siempre grabada. Es curioso, pero está grabada ahí. Personas de 70 y pico años, lo que te digo, con 7 años tenía la cicatriz que seguía haciendo, mandando información errónea al sistema y el sistema respondía, pues, en un primer momento compensando y en cuanto no pudo compensar más, pues mandando dolor de manera tenaz a una zona para que la persona hiciera algo al respecto. Y es así, el cerebro se acuerda de todo, incluso de cosas que nosotros ya hemos olvidado, porque normalmente también la cuestión emocional es parte del sistema, también es un estímulo, igual que otro cualquiera, y el sistema emocional muchas veces cierra recuerdos porque han sido traumáticos. Y es eso justamente lo que más recuerda el sistema nervioso, todos los traumas. Por traumas me refiero a todo aquello que ha tenido una incidencia en el sistema nervioso, no tanto en nosotros, porque muchas veces puede que no nos demos cuenta. Hay personas con traumas tremendos que no han tenido ningún problema y personas con traumas mínimos que tienen muchísimo dolor. Entonces, todo depende de la capacidad de ese momento del cerebro de hacerle frente a ese trauma. Así es justamente lo que me has comentado de personas que hace mucho tiempo han tenido algo y les está afectando en el presente. Porque realmente ese trauma para el cerebro fue algo importante, no lo ha podido eliminar, porque otra cosa es que nos vamos componiendo y descomponiendo conforme nos vamos moviendo. Y ahí quiero hacer un buen hincapié en moverse. Moverse es esencial, es para lo que tenemos el cerebro. Si no nos moviésemos, el cerebro desaparecería, justamente. Y bueno, pues eso es lo que hace. Se acuerda de todo y nos va mandando señales. Tengo la tripa hinchada, eso es dolor. El dolor es una señal de aviso. Y se me hincha la tripa al comer, dolor. No puedo dormir correctamente, dolor. Au, me duele, dolor. No veo bien por el ojo derecho, dolor. Todo es dolor. Son señales diferentes. Lo que pasa es que nos han enseñado que el dolor es solamente el típico aún me duele aquí. No es así. Hay muchas cosas que falta de movilidad, falta de elasticidad. Todo eso son formas específicas de dolor. Y eso es lo que hace el sistema nervioso, mandarnos señales para que nosotros hagamos algo al respecto. Mientras el sistema nervioso va compensando las disfunciones y en cuanto no puede compensar más, entonces manda una señal de dolor, vamos a decir, con luz roja, ¿vale? Que es la del AU. Y ahí ya es cuando nos paramos o tenemos que hacer algo en específico para poder eliminar ese dolor. Suena súper interesante, digamos, a mí me encantan esos abordajes integrales. Yo también siempre que viene alguien con dolor crónico, es un poco raro, pero pregunto, pues, ¿qué tal a nivel personal? ¿Qué tal el trabajo, la pareja? ¿O has tenido accidentes de tráfico? ¿O has tenido operaciones cicatrices? ¿O has tenido esguinces? Creo que es un tema Efectivamente. que importa mucho, que a lo mejor tú ahora explicarás más adelante, Miquel, pero me gusta un poco que comentes, claro, es que a veces son tantas cosas a valorar, que tienen importancia, que puedes mirar a una persona, que me gusta un poco que expliques a lo mejor tú cómo trabajas o cómo haces esa jerarquía en tu proceso de valoración, cuando una persona te viene contigo. ¿Qué sueles mirar primero? ¿Qué tipo de cosas? Sé que son muchas, pero ¿cómo trabajas Vale. o no sé? Yo te entiendo, es complicado, la verdad que sí, ahí sí te voy a decir que es complicado y yo creo que es lo más difícil de toda la práctica esta. En una formación que hice ya hace años teníamos 8 pasos.
Teníamos 8 pasos del sistema, era una jerarquización de las posibilidades. Y empezábamos con, el paso primero eran los receptores, es decir, lo que recibe la información del exterior puede ser la vista, el sistema vestibular, puede ser la piel, puede ser las articulaciones, receptores. El segundo entraba en los nervios periféricos, eran nervios periféricos, después entrábamos en la médula, después llegabas al cerebelo, después del cerebelo llegábamos al tallo encefálico, después al tálamo, al córtex insular y por último al córtex, es decir, es de un más lejos a más cerca. Y bueno, en ese momento la verdad es que venía muy bien, pero al final te vas dando cuenta de que hay siempre una carga alostática en el cuerpo, hay una carga que se mantiene y son todas esas disfunciones que no han sido eliminadas. Es como una botella que o con un grifo o un balde de agua, un cubo de agua con un grifo a una cierta altura. Si tenemos el grifo en un punto específico, de ahí para abajo es lo que no puede eliminar el sistema. Nosotros cuando abrimos el grifo, por ejemplo, al hacer deporte, al practicar yoga, al hacer punto, al hacer lo que a uno le gusta, lo que conseguimos es vaciar la botella o el balde, el cubo de agua, desde ahí hasta el grifo. El problema es que de ahí hacia abajo queda un montón, de ese grifo hacia abajo, o puede quedar un montón. Podemos tener el grifo aquí o podemos tener el grifo en la parte superior y a poco que entra un nuevo estímulo, tenemos el dolor. Entonces, lo que consiste es lo que he estado comprobando es que si eliminamos la parte empezamos a eliminar la parte periférica hacia adentro, conseguimos bajar mucho ese grifo, con lo que el remanente de disfunción baja también mucho y el sistema trabaja con una velocidad mayor o con una eficiencia mayor. Y ahí es donde volvemos otra vez a la información de entrada. Una vez más, somos enormes antenas con muchas antenitas específicas que reciben toda esa información de presión, temperatura, hay muchísimas cosas, vibración, hay muchísimos tipos de receptores. Y otra de las cosas, cuando llega la persona a preguntar, te dice que le duele algo. Primero yo lo que hago es una valoración general. Miro a la persona a ver qué hay de diferente que no debería tener. ¿Qué es aquello que es diferente? Pues un punto de entrada. Normalmente, claro, como te he dicho antes, tengo el cuestionario y es lo que utilizo. Pero ver cómo se mueve la persona, ver cómo está en pie, ver cómo está sentada, ver cómo se tumba, todo movimiento es un detalle. Y todos los detalles, justamente aquí, los detalles es lo más importante. Es donde ves disfunciones, donde ves patrones que no deberían estar. Y dices, bueno, tengo esto otro, tengo aquello, le duele en esta zona, vamos a ver si hay algo local. Y normalmente voy a una zona local, voy a la parte local, miro a ver si hay algo allí. Si hay algo, lo compruebo que sea importante, que eliminándolo se mejore la situación. Si no, me olvido de ello y voy a otra cosa. ¿Cómo? Pues la verdad que hay muchas veces es experiencia, no te puedo decir exactamente cómo se hace porque realmente no tengo un patrón específico, no hay algo. Lo bueno de este sistema y lo malo también es que no seguimos una pauta. Conforme vamos recibiendo la información y vamos viendo la información en el cliente, o en el paciente, como quieras llamarle, es conforme vamos desarrollando el camino. Es un campo abierto, es un campo a través, sin camino ni nada. Vamos con el machete y vamos abriéndonos sitios y vemos que por una zona hay demasiado arbolado y podemos entrar por otra, vamos por la otra. Y así intentamos hacer el camino para llegar a donde nos interesa, más que seguir un camino que ya está trazado. Lo bueno, pues que cada cliente es diferente, entonces nunca vas a encontrar lo mismo en dos personas, aunque tengan el dolor en el mismo sitio y los mismos síntomas. Eso lo hace activo, lo hace... Yo tengo pasión realmente haciendo esto, ¿qué quieres que te diga? Me lo paso muy bien. Es un galimatías que hay que resolver en todo momento. Pero bueno, la información llega, vas preguntando y al final llegas al destino
Unas veces mejor, otras veces peor y otras veces no llegas, porque también hay que decir que no es 100% efectivo, aunque hay casos muy espectaculares y normalmente la persona siempre se va mejor de lo que entró. Y eso es más o menos lo que hago. No hay una guía directa, no hay una línea que tienes que seguir, sino que propiamente conforme vas trabajando la línea se va trazando y va apareciendo. Sí, es muy bonito, pero yo también creo que al final requiere mucho trabajo, ¿no? El hecho de que al final todo el mundo buscamos recetas de, pues si me viene una fascitis plantar, libero, Uf. masajeo esto, botella de Coca-Cola y este Sí, ejercicio. Y lo que dices tú, que es muy interesante, que a lo mejor tu fascitis y la mía es diferente, se ha creado por cosas diferentes y que por tanto el abordaje tiene que ser diferente y que eso por claro. parte de ti o del profesional, que a veces, bueno, de ti en tu caso no, porque tienes mucha pasión, pero igual que a veces es un poco más duro o choca y el decir, pues tengo que pensar mucho porque cada persona es un mundo y es diferente. Eso es, hay que pensar mucho, es continuo el pensamiento. Tienes que tener todas las herramientas a la mano. Son muchísimas herramientas. Yo siempre lo comparo a un camión de bomberos de primera salida que puede hacer cualquier cosa allá donde vaya, da igual lo que sea, siempre puede hacer una primera entrada. Pues esto es igual, tenemos que tener un un buen manejo de todas las herramientas y tenerlas todas al mismo tiempo en la cabeza. Entonces, eso añade una complicación extra. Añade la complicación extra de que tienes que manejar muy bien todo el sistema, manejar todas las posibilidades. Y a mí cuando, por ejemplo, tuve un cliente que me decía, va, esto es por tal. Y le digo, a mí me encanta la gente que viene con las cosas tan claras. Cuando a mí me dices, tengo esto y a mí lo que se me abre es un universo inmenso de posibilidades que veo. Tú dices, es esto. Y yo digo, vale. Tú dices que es eso, pero a mí me salen por lo menos 35 cosas diferentes que pueden ser. Entonces, esa es la forma del abordaje y ya te digo, por el momento es como trabajamos. Sí, es como cuando a lo mejor a alguien le duele la espalda y dice, pues a mí me ha venido mucha gente, es por el psoas que lo tengo acortado. Y yo pueden ser tantas cosas, tu dolor lumbar puede ser tantas cosas a nivel físico o emocional Exactamente. que ojalá fuese tan simple como estirar un músculo. Exactamente. Después eso, hay modas. Yo me acuerdo cuando yo entrenaba, a mí me decían, tienes el core débil. Y yo me mataba a hacer abdominales de todo tipo, una salvajada, y me iba otro entrenador a los 2 o 3 meses porque llegaba por allí por el gimnasio y le decía, mira, es que me pasa esto y tal. Y dice, me miraba así y dice, tú es que tienes el core débil. Digo, caramba, ¿y esto cómo es así si no paro de hacer abdominales? Vale, pues nadie me probó nunca, jamás que tenía el core débil. Ahora llevamos una temporada en el que el psoas acortado suele ser el demonio a todas las cosas. Primero, lo de acortado yo no lo entiendo muy bien. Sé que se utiliza mucho en fisioterapia y en práctica manual, también en masajes, etcétera. Yo no encuentro cosas acortadas. Lo que veo son disbalances, no, mm, falta de Desequilibrios, ¿no? balance, desequilibrios, gracias, desequilibrios en la musculatura. Y eso es justamente lo que a mí me interesa. Yo lo que hago es probar la musculatura de la manera más específica posible. Y ahí es justamente donde me gusta empezar. Veo las cosas de la persona, veo lo que me dice, qué es lo que me ha contado en la historia y entonces lo primero que hago o me gusta hacer es empezar a comprobar músculos. Por ejemplo, le digo, pues yo te veo un cuadrado lumbar en el lado derecho débil, veo también un psoas en el lado derecho débil y después lo primero que hago es comprobarlo y demostrarle que si está o no está débil. Primero porque a mí me interesa saberlo. Entonces yo siempre lo compruebo aunque yo crea que lo vea. Y después le digo, ¿ves? Está debilitado o está hipertónico o está normotónico, es decir, las tres posibilidades que hay. Y a partir de ahí, pues empiezo a buscar lugares donde podríamos tener la solución al problema. Sí, Miquel, ¿cómo entra todo esto? Porque a lo mejor te ve gente ya sea en persona trabajando o en algún directo que es en Instagram, que por ejemplo te he visto yo, y yo ya conozco al final los test musculares, Sí, esa valoración de ver si está un músculo facilitado o inhibido o hipertónico, y que yo eso creo es. que a la gente o a algún fisioterapeuta o profesional le puede chocar un poco esto de los test musculares, que a lo mejor
son subjetivos, no sé cómo lo ves tú, cómo lo No, tratas, qué no, información te realmente dan. el subjetivo no. Hay muchos estudios que marcan justamente la objetividad del test muscular. Eh, el- Desde el punto de vista neurológico, yo no pruebo un músculo. Lo que hacemos realmente es comprobar el reflejo miotático de ese músculo, que es una respuesta neurológica. Entonces, es la capacidad que tiene el cerebro de activar y desactivar ese músculo cuando debe hacerlo. Entonces, la musculatura tiene tres posiciones esenciales, es casi como un conmutador típico. Una es, le llamamos normotonicidad, o el músculo está normotónico. En este caso, el músculo está fuerte, sin hacerle ningún tipo de estímulo, probamos el músculo en específico y marca fuerte, es un músculo que está fuerte. Y después se inhibe cuando tiene que inhibirse, porque la musculatura que funciona correctamente se tiene que activar y desactivar. Todos sabemos que para hacer un curl de bíceps necesitamos activar el bíceps, pero el tríceps se tiene que desactivar. Si no, tendremos que aplicar mucha más energía a ese bíceps para hacer el mismo movimiento. Pues así es como funciona realmente. Entonces el músculo normotónico se activa y se desactiva cuando debe. El músculo débil, que le decimos para que la gente lo entienda, o inhibido, es un músculo que el cerebro por alguna razón no quiere encender. Está apagado y no lo quiere encender. No lo enciende y no lo va a encender. Es otra de las cosas. Eso de tienes el core débil, ponte a matarte a hacer gimnasia. Algunas veces funciona, pero no suele funcionar cuando es realmente una disfunción en el tiempo, como tú me has dicho, con cierta cronicidad ya. Entonces el músculo ese está débil y no se activa de ninguna manera, no puede activarse. Y después tenemos por otro lado el músculo que está hipertónico. Ese es justamente todo lo contrario, está continuamente encendido durante 24 horas y en todo momento. Y lo que es una respuesta, es la mejor respuesta que tiene el sistema para resolver un problema. Utiliza un músculo hipertónico y de esa manera resuelve temporalmente, es una compensación, igual que el músculo débil, resuelve temporalmente el problema lo mejor que puede y dentro de sus posibilidades. El problema es que cuando ese músculo está hipertónico, está haciendo el trabajo de otra musculatura que no debería estar haciendo. Es un trabajo en equipo. Si hay alguien que no hace su trabajo, lo tiene que hacer otro y tiene que hacer el suyo y ese que le están dando aparte. Entonces, si de repente tenemos, vamos a poner el bíceps hipertónico, o mejor dicho, el tríceps hipertónico, nos va a costar mucho más hacer el trabajo con el bíceps. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que esa hipertonicidad va a tener un mayor gasto de energía. Y si tenemos que utilizar mucho el curl de bíceps a lo largo del día, vamos a acabar agotados rápido por falta de energía por mucho que comamos. Y estos son las tres posiciones o los tres estados en los que puede estar la musculatura. Y te puedo decir que clínicamente, que es lo que a mí me interesa, clínicamente es reproducible en cualquier momento, se puede reproducir en cualquier momento y tantas veces como quieras. Eso se le da una calidad científica. Si empezamos a mirar estudios de esto, del otro, a mí el estudio no me tiene que demostrar lo que yo clínicamente veo todos los días. El estudio lo que hace es explicar el por qué algo ocurre, no que eso que ocurre de verdad, porque eso lo estamos viendo, ¿vale? Soy de este tipo de practicantes, vamos a decirlo. A mí me gusta, soy muy práctico y las cosas me gusta que se puedan demostrar en práctica directamente y que el cliente pueda verlo también. El cliente o cualquier otra persona que esté allí lo pueda ver de manera directa y empírica y que se pueda activar y desactivar tantas veces como queramos. Eso le da entidad científica. Ya después que se pueda o no se pueda explicar, eso no me corresponde a mí y yo no soy tan estudiado para eso. Sí, Vale. como todo, al final lo que importan son los resultados y ayuda a la gente. Y a mí me da igual que tenga un estudio científico más o menos si la gente está mejor, más sana y con menos dolor. Efectivamente. Y de todos modos es como te digo, el test muscular sí tiene una base científica. Tiene una base científica probada. Ahora mismo no tengo aquí la literatura a mano,
Pero a mí me gustan mucho las publicaciones de PubMed, de todos estos cerebros realmente, esos que son los que se encargan de hacer esas pruebas, que primeramente en clínica ven que funciona, después miran por qué. Hay otras personas que prefieren primero estudiar la cuestión más científica y después utilizarla. A mí cualquiera de las dos me sirve, pero no necesito un papel técnico o un papel científico que me diga que algo funciona cuando yo veo que me está funcionando directamente en clínicas de día tras día. Sí, sin duda. Ujú. Dentro, Miquel, de estas disfunciones, no sé a lo mejor qué tipo de disfunciones puede haber o qué tipo de desequilibrios. No sé si, pues ya sea de, no sé lo que te sueles encontrar tú o la importancia o qué suele ser más común a la hora de que las cosas fallen en una persona. No sé qué suele tener más importancia que menos, ya sean músculos, ligamentos, no tengo ni idea. Vale, los ¿Qué sueles ver tú? músculos son partes que utilizamos también como, la musculatura la utilizamos como síntoma también. Es un síntoma muy rápido donde se puede ver la diferencia que ha cambiado. Ha habido un cambio en esa hora que está el cliente o el tiempo que sea que está el cliente con nosotros, podemos ver y puede el cliente también ver que hay una diferencia muscular. La musculatura, aparte, está también relacionada con, eh, con los órganos, es decir, hay músculos que corresponden a ciertos órganos. Hay ligamentos, como tú muy bien acabas de decir, hay ligamentos que activan y desactivan músculos. Es decir, controlar bien la anatomía es de muchísima ayuda. Si, por ejemplo, podemos decir que tengo un tensor de la fascia lata que está débil, yo tengo que saber qué posibilidades de ligamentos puedo tener que me pueden desactivar ese tensor de la fascia, el tensor de la fascia lata o qué otras cosas podría haber referidas a ese tensor de la fascia lata. Para mí el tensor de la fascia lata es un síntoma que tengo que puede estar provocando dolor. El dolor muchas veces viene por falta de estabilidad articular. El cerebro sabe que hay una falta de estabilidad articular porque lo sabe perfectamente y lo que manda es un dolor a esa zona o a otra para decirte que hay una inestabilidad articular que tiene miedo y que tiene miedo de irse al piso de morros, por ejemplo, cuando es, vamos a decirlo, en la cadera. Cuando el cerebro está arriba, él sabe que la cadera está muy inestable porque no tiene abducción, no tiene aducción, el cuádriceps no funciona bien en un lado, los isquiotibiales están hipertónicos, está, está asustado y tiene problemas para mantenerte en pie. Y él lo sabe y está trabajando mucho para poder hacerlo. Entonces él te manda ese dolor. Entonces yo, por ejemplo, encuentro ese tensor de la fascia lata, yo tengo que saber primero si es algo, una cuestión más física, como puede ser qué órgano está relacionado con el tensor de la fascia lata, qué ligamentos están relacionados con el tensor de la fascia lata. Vamos a comprobar eso y comprobamos. O si ha habido un trauma, vamos a ver si ese trauma específico está relacionado con el tensor de la fascia lata, porque no hay solamente las cosas, vamos a decir, específicamente fijas. Tal ligamento tiene como relación tal músculo, sino que también están las que vamos a llamarlas más itinerantes, que pues te diste un golpe de pequeño y te hiciste una brecha aquí. Pues esa brecha aquí puede estar desactivando el tensor de la fascia lata. No es algo específico, que aquí cuando tenemos una brecha aquí va a desactivar ese músculo, pero es una posible información de entrada al sistema. Y lo hacemos de esta manera. Es así como miramos cómo está relacionada una cosa con la otra. Pues la verdad que suena súper interesante porque, vamos, que un órgano o una brecha puede afectar a una rodilla, a una cadera, es una pasada. Y dentro de esto, Miquel, que yo también vi un directo tuyo en Instagram y sé que al final los dolores y los problemas del cuerpo pueden tener multitud de orígenes y que a veces lo que pensamos que no tiene solución se puede mejorar o tiene solución. Me gustaría un poco que comentes, a lo mejor la neurología funcional, qué tipo de cosas puede ayudar, qué tipo de casos o que cuentes algún caso que has tenido tú interesante, pues por ejemplo, temas de bruxismo, que hoy en día son muy comunes y hay gente que los padece y que no busca otras alternativas. También Ujú. mencionaste, pues yo qué sé, el tema del trastorno de déficit de atención. No tengo ni idea, sé que pueden ser tantas cosas que no conozco y que a lo mejor la gente puede, vamos, se puede beneficiar de escucharlas. Sí, bueno, ahí entramos en toda una pléyade
De posibilidades también, otra vez, el mundo de las posibilidades. ¿En qué? Pues vamos a ver, el sistema nervioso lo bueno que tiene es que no actúa sobre un lugar específico, ni sobre una cosa específica. Quiero decir, otra vez estamos en el tensor de la fascia lata, yo encuentro, vamos a poner un ligamento en el tobillo, vamos a decir que hace que el tensor de la fascia lata cambie de débil a normotónico. Yo no solamente he tenido incidencia sobre el tensor en sí de la fascia lata, hay otras muchas cosas que pueden haber cambiado. Por ejemplo, lo que te he comentado antes, cuando llegan personas con cuadros múltiples de problema, de disfunciones, vamos a decir, o de dolor, a mí me gustaría en este caso, oye, pues duermo muy mal, aparte tengo malas digestiones, me caí de pequeño, me di un golpe tirándome al agua, vale. Empiezas a trabajar con eso, ves que con el golpe al agua, pues a lo mejor tiene problemas de cuello, cualquier cosa. Tratas la cuestión un poco más física y cuando la persona va, siempre le pregunta, le dices, me gustaría, al menos yo le digo, me gustaría recibir información tuya, aunque no vuelvas más. ¿Vale? A mí no es una cosa que yo soy muy mal vendedor, mi mujer siempre me lo dice, que yo vendo muy mal lo que hago. Pero es que a mí no me gusta vender, a mí lo que me gusta es tratar, ¿vale? Entonces, la persona que quiere venir vendrá de nuevo y la que no quiere venir no vendrá. Yo no le voy a obligar a venir ni a decirle que en X sesiones voy a eliminar el problema porque no lo sé, aparte. Intentaré hacerlo lo más rápidamente posible. Pero lo que te estaba comentando es que me gusta que la gente me diga después que cómo ha cambiado la vida. No solamente si ahora ya no me duele la cadera, vamos a poner por el tensor, no me duele la cadera, pero además pues al día siguiente he dormido estupendamente, cuando antes tardaba mucho en dormirme, he mejorado en el sueño, me pongo menos nervioso, estoy menos reactivo a las cosas, porque el sistema nervioso lo que tiene es, como hemos dicho antes, lo que nos da son señales externas que son las respuestas o son los síntomas y no es realmente lo más importante. Lo que tenemos que hacer es conseguir una homeostasis o mismo estado en el sistema nervioso. El sistema nervioso generalmente en general se divide en dos partes, que es eh, el simpático, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático nos activa, el parasimpático nos relaja de una manera muy sencilla explicado. Entonces, lo que tenemos, si en un momento dado estamos en un sistema simpático muy elevado, vamos a estar siempre en una reacción, nuestro cuerpo entero, nuestras emociones enteras también van a estar en un momento, en un estado de pegarme, de salir corriendo, de sentirme atacado. Si estamos al contrario, en un sistema parasimpático, lo que vamos a estar es en un estado de laxitud, de pasotismo psicológico, de muchas cosas, ¿vale? Todo esto está mediado por un montón de cosas, está mediado por respiración, está mediado por la luz, está mediado por todas esas cosas que vienen de fuera, las emociones. Te digo esto porque no es solamente receptores físicos que se puedan ver, sino que hay otros muchos receptores que no los tomamos en cuenta y que son los que más normalmente practicamos a lo largo del día. 40 y pico mil veces respiramos todos los días. Eh, Caminamos, el que camina poco, 3.000 pasos. Ahora la gente está a ver si hace los 10.000. Estupendo. Pues entre 3 y 10 vamos a coger 5.000 pasos. 5.000 pasos todos los días. La gravedad está continuamente actuando sobre nosotros. La luz está 24 horas al día porque la no luz también es luz. Ahí está, es información lumínica. Todo eso entra a través de todos esos receptores y todo eso tiene una salida. Y es la mezcla de todas esas informaciones de entrada las que hacen que el sistema esté de una manera o de otra. Entonces, si nosotros, eliminando el problema del ligamento, el tensor de la fascia lata, conseguimos un estado de homeostasis en donde sistema simpático y parasimpático están equilibrados, la persona va a tener un cambio completamente diferente. En cosas específicas, como me dices, trastorno de déficit de atención, etcétera. Bueno, un trastorno de déficit de atención, primero, para mí es nada más que una palabra, ¿vale? Yo nunca, los diagnósticos son
Son palabras que me ayudan a entender qué es lo que le puede estar ocurriendo a esa persona. Y aquí entramos en un mundo inmenso, porque un trastorno de déficit de atención, ¿por qué se tiene? ¿Por qué la persona no es capaz de centrarse en algo que debería centrarse y que otras sí pueden hacerlo? Pues puede ser nocicepción, es decir, receptores nociceptivos que están enviando la señal. Puede ser cualquier cosa. Entonces tendríamos que encontrar cuál es. A mí cuando me dicen tengo un déficit de atención, pues digo, bueno, a mí me interesan mucho los ojos, por ejemplo. Me interesan mucho los nervios craneales o los pares craneales. Me interesan los reflejos primitivos. Ese tipo de cosas son las que más me interesan cuando veo un problema de este tipo o cuando tengo delante un problema de este tipo. ¿Para qué sirve? Pues sirve para todo y no sirve para nada al mismo tiempo, como puedes observar. Para todo porque en realidad tienes una repercusión general. Lo que hemos dicho, la información entra, se procesa y se envía una información general al cuerpo, se envía a todo el cuerpo, no es a una zona en específico, y por eso no podemos decir que va a ser solamente en ese sitio donde vamos a actuar. Pero sirve para todo y si no sirve para nada porque en realidad eso no es algo que vayamos al sitio específico y vamos a hacer solamente ahí. Por eso mismo yo creo que es tan interesante porque tenemos una respuesta que puede afectar a muchas cosas. A lo mejor ese tensor de la fascia lata por aquel ligamento hace que tus digestiones mejoren, que tu capacidad de estar centrado en algo también mejore, porque al fin y al cabo somos, en ese ordenador cuántico, somos un proceso químico afectado por frecuencias. ¿Vale? Las frecuencias son la luz, el sonido, el olfato, frotarnos, darnos un golpe. Todo eso se convierte en frecuencia eléctrica que va a través del sistema. Y por eso somos frecuencias. Las emociones también son frecuencias. Eh, Todo esto hace que la química cambie. Hay, por ejemplo, una autora que a mí me encantó el libro, se llama, en la traducción es Moléculas de emoción. ¿Por qué nos sentimos de la forma que nos sentimos? La autora es Candace Pert y habla justamente de toda la química implícita en los sentimientos. El sentimiento es un estímulo más. Entonces ese sentimiento tiene una repercusión en el cuerpo, que es esa química que va cambiando. Hay otro, por ejemplo, autor en cuestiones emocionales, se llama Joseph Ledoux, sería en castellano al bruto, y este se titulaba El cerebro emocional. Es un coco de no me acuerdo qué universidad, ahora estadounidense, y nos explica mucho de las emociones del sistema límbico, que es el sistema más primitivo que tenemos, o las emociones del sistema del córtex frontal, que serían las modernas, cómo funcionan, etcétera. Eh, Por eso tenemos el lado emocional, que yo no lo veo como lado emocional, sino como un estímulo más. Por eso cuando alguien me llega con algo que me dicen muy típico es me ha dicho el médico que es psicosomático. ¿Vale? Todo es psicosomático. Todo es psicosomático. Un accidente de tráfico tiene su componente psicosomático. Y es más, si no eliminamos, aparte del trauma relativamente físico, vamos a decir, el componente psicosomático, o para mí no es un componente, yo no le llamo así, yo le llamo implicación límbica, la implicación límbica. Si no eliminamos esa implicación límbica, es muy probable que tengamos una recidiva, porque el estímulo de ese recuerdo, aunque sea inconsciente, puede hacer que vuelva una vez más la disfunción física. Yo me he encontrado casos en los que un problema físico daba un problema emocional y al revés, en los que un problema emocional daba un problema físico o una disfunción física. Están los dos interrelacionados y yo no hago ningún tipo de distinción porque para mí son simplemente estímulos diferentes. Del mismo modo que he dicho, un golpe es un estímulo o la temperatura es un estímulo, la emoción es un estímulo. Echar luz en el ojo es estímulo. Ser capaz de cruzar los ojos de manera correcta es otro estímulo. Y eso nos puede dar justamente una disfunción en cualquier parte. Puede ser, por ejemplo, la causa de una migraña, puede ser la causa de un dolor de hombro o puede ser la causa de un
de un trastorno de déficit de atención. Claro, Más es o que menos te he respondido. sí, sin duda, es que son tantos estímulos que yo un poco al final, pues sois mecánicos y intentéis que todo lo que hay en el cuerpo funciona un poco mal, ponerlo bien y que al final se puede ver la repercusión en muchos sitios, ya sea en cómo duermes, o sea, a lo mejor resuelves una disfunción de rodilla y duermes mejor o estás más contento o tienes más energía durante el día, porque al final son cosas que en el cuerpo funcionan mal y que no se trata solo de ir al síntoma, ¿no? Sino de ver un poco el conjunto lo que falla. Claro, porque es una cascada de cosas las que hay, no es solamente un síntoma. Para mí, por eso intento ver tantos síntomas como puedo. Por eso ese cuestionario me explica qué síntomas tiene, no uno, me explica un montón. Eso que me digan, no, me duele aquí, pero fue desde, por ejemplo, me viene un caso, me duele aquí, pero solamente me duele desde que tuve el COVID. Vale, relléname por favor el cuestionario. No, no, es que solamente es por cuestión del COVID. Y digo, vale, eso creo que lo tendré que valorar yo. Si no, eres tú el practicante, arréglate tú. Vale, entonces muchas veces se creen que, tenemos la concepción de que lo último que nos ha ocurrido es lo que lo ha provocado. Mm. Volvemos otra vez al cubo de agua que teníamos antes con el grifo. Empezamos a llenar de agua, empezamos a llenar de agua, empezamos a llenar de agua, está en el borde y a lo mejor alguien llega, te da un golpecito en el hombro y ese golpecito es el que hace que el cubo de agua se sobre, ¿vale? El problema no es el golpecito, ese es parte del problema, pero el problema en realidad es toda la cantidad de agua que teníamos en el cubo anteriormente, ¿vale? Que es lo que hay que también tener en cuenta, por eso esos síntomas eliminar tantos como se pueda. Yo creo que ha sido una buena metáfora para verlo, súper, súper buena. Y dentro de esto, Miquel, ¿algún caso que tú quieras resaltar, que hayas ayudado y que parezca curioso, que a la gente le sorprenda? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, ¿Algo pues interesante? mira, la señora, te he comentado antes, la ¿Sí? señora esta de 70 y pico años, a los 7 años tuvo una operación de apendicitis, traté la cicatriz del apéndice y desapareció el dolor de la rodilla para siempre. Eh, También tú has dicho antes algo de somos mecánicos. Yo a mí me gusta más, no porque sea menos sucio ni nada, ni Sí. porque los mecánicos no me gusten, pero yo lo veo más como un programador de ordenadores, ¿vale? Yo lo que no, yo hago es, no me fijo tanto en la mecánica, que para mí es, bueno, las ruedas no ruedan, no giran. ¿Por qué no giran las ruedas? Eso es una cuestión mecánica. Voy al ordenador, cambio el ordenador, los programas que sean y la rueda empieza a girar. No, yo no lo veo tanto eso como tratamiento de hardware, que sería el mecánico, sino de software. ¿Vale? Lo que yo hago es realmente un tratamiento de software. Y es por eso lo que te quería decir, que a mí me gustaba más esa otra Sí. visión del software. A mí, por otra parte, me encanta ensuciarme las manos en el coche, pero bueno, eso es aparte. Lo que me decías ahora, más casos, pues casos hay muchísimos, hay personas de, una señora, me acuerdo hace bastante tiempo ya, de las primeras veces que llegó, una señora que, ese lo tengo, me parece, además en Instagram, me parece que lo tengo subido, que llegaba aquí y de aquí ya no podía levantar más el brazo y aquí ya le dolía a muerte. Y esta señora trabajaba en un trabajo que tenía que hacer esto todo el día, durante 8 horas. Y claro, el brazo izquierdo, me parece que era el derecho, no me acuerdo ahora, lo derecho izquierdo, no podía hacerlo. Y vino con su hija, que fue la que la trajo realmente. Llegó la señora, le tomé el vídeo, le dije, ¿le importa si le grabo? No hay problema, se puso de espalda para que no se le viera la cara, hizo el vídeo, la senté, encontré algo y bueno, le dije sentada, le dije, bueno, pues ahora quiero que vuelvas a levantar el brazo. Y levantó el brazo hasta arriba y la hija que estaba detrás, a mí me hizo mucha gracia porque yo, claro, y estaba embebido en mi cliente y la chiquilla, la muchacha, le dijo, no me lo creo, no me lo puedo creer, ¿vale? Porque llevaba mucho tiempo con el problema en el hombro y nadie podía haber hecho nada. Nadie la podía haber ayudado anteriormente. Otra cosa es, pues, una mujer también me vino con unas migrañas, todos los meses tenía migrañas, mínima la de la época en los días de menstruación. El día de que menstruaba directamente ese día era un día perdido porque no podía moverse de la cama, estaba en la cama, sin ruido, sin luz.
con la medicación y aún así pasándolo muy mal. Y bueno, y aparte de eso, pues tenía muchas migrañas a lo largo de todas de todo el mes, entre menstruación y menstruación. Y bueno, pues fue una cuestión del ojo, encontrar algo en el ojo izquierdo, y esta persona pues no tenía conciencia de vivir sin migrañas, es decir, desde que ella tenía uso de razón se acordaba de las migrañas y no se acordaba de tiempo en el que no tuviera migrañas. Así que en una sola sesión, que digo, a veces ocurre, pero no tiene por qué siempre ser en una sola sesión, pero esta persona en una sola sesión dejó de tener migrañas para siempre. Me la he encontrado muchas veces y me dice que le he cambiado la vida. Claro, eso a mí me pone como un pez globo. ¡Paf! El ego se me sube muchísimo. Rápido lo bajo porque no me gusta tener problemas de ego, pero son resultados realmente espectaculares. Eh, no sé, ahí hay muchas. El primer caso que tuve fue una chiquita americana que le iban a hacer, tenía problemas en los tobillos, sobre todo en uno de ellos, ahora ya tampoco me acuerdo en cuál era, pero tenía un problema de tobillo y le iban a quitar, le iban a hacer una operación en la que le iban a quitar un trozo de un tendón para hacerle un agujero, meterlo por no sé dónde, hacerle ahí una cosa muy mecánica, ¿vale? Y bueno, y ella dijo, mira, ya me da igual, ya casi, además hizo una reseña muy simpática en Facebook y me decía, yo ya casi es que iba a probar pues, lo típico, el tirar ron, fumar puros y matar pollos, ¿vale? Me daba lo mismo lo que fuera que hacías tú. Y bueno, pues fue lo mismo, fue en un día. En una tarde estuvimos, aquella estuve un par de horas con ella y le dije, bueno, vamos a sentarnos un momento en el suelo y tal. Y bueno, se fue a sentar y cuando se fue a sentar se dio cuenta que no le dolía, que no tenía el problema y se puso a llorar, claro. A mí eso, yo soy muy empático con las personas. Yo cuando veo que alguien entra y le duele algo, yo lo trato como si fuera de mi familia. Yo intento evitar ese dolor todo lo posible. Cuando aquella muchacha se me puso a llorar de felicidad porque no le dolía, pues claro, y me quedé flipado, además de los primeros casos allá por el año 2016 sería, sí, 2016, ya con título y cosas, quiero decir. ¿Y qué quieres? Hay muchos, porque todas las personas que pasan, unos de una manera, otros de otra, mejoran. No he podido eliminar también muchas cosas de manera definitiva, por desgracia, pero yo no lo achaco tanto al sistema en sí, sino a la falta de pericia del practicante en este caso. ¿Vale? La incapacidad a veces de ver lo más evidente, porque a veces te ciegas en ciertas cosas o te centras en unas cosas y te hace perder la visión de conjunto y cuando sale vuelves a casa caminando, a mí me gusta mucho caminar, vuelvo a casa caminando y voy pensando en esas cosas, en lo que me ha salido bien, en lo que no me ha salido tan bien, en cómo puedo mejorarlo y a veces se me ocurren las respuestas después. Pero así es la práctica, es una de cal, otra de arena, o a veces dos de cal y una de arena, dependiendo de lo que se necesite, y justamente eso es lo que hace que siga estudiando, que siga preocupándome y que siga estudiando de luz, electromagnetismo, ojos, pies, huesos y de todo. Sí, yo la verdad que tenía muchas ganas de traerte porque es que además sé que hay gente que te escucha o que te puede escuchar y que a lo mejor puede ver que su problema tiene solución, porque yo creo que tú también, pero yo me encuentro gente con dolores crónicos, con migrañas, con dolores de espalda que parece que tienen solución, que nadie les ayuda, que lo pasa muy mal y que a veces con suerte que hay gente como tú o algún profesional o quien sea que les puede ayudar a vivir sin dolor y es una pasada y cuanto más se divulguen este tipo de cosas joder, pues yo encantado y que la gente esté pues, más feliz y más sana. Efectivamente, mucha gente, o algunos profesionales tienen miedo a la competencia, vamos a decirlo. A mí yo la verdad es que estoy deseando que esto se expanda porque realmente lo que va a conseguir es mejorar la calidad de vida de muchas personas. Yo pues ganaré lo que ganaré y ya está. A mí tampoco me voy a hacer rico, nadie se ha hecho rico trabajando, yo creo, de manera honrada. Así que no creo que sea yo el primero, pero primero a mí me apasiona el tema, me lo paso bien, entonces ya no lo tomo como trabajo, ya es algo, vamos a resolver un quiz, un problema, un crucigrama, como quieras verlo, y yo no veo esa competencia real.
Yo espero que ahora mismo somos poquitos, hay gente en Madrid, hay alguno en Málaga y otro en Valencia. Eh, Somos bastante pocos en España. En Portugal, fíjate, que al ser siendo un país más pequeño hay bastantes más. Lo que sí necesitas es estudio continuo. No puedes decir, bueno, he hecho, me han dado el título, estoy ya listo, ni mucho menos. Lo más importante viene justamente después de conseguir el título, de haber aprobado el examen físico, el examen escrito que hay. El examen escrito es, entre comillas, es una bobería, es una tontería. Lo realmente difícil es, como digo yo, después presentarte delante del trozo de carne y ese examen que has pasado, poder ponerlo en práctica y clínicamente que tenga una repercusión positiva. Sí, la verdad que sí. Y por último, Mike, ¿algún consejo, ya que sé que has dado muchos, a lo mejor del movimiento, pero que la gente pueda implementar o tener en cuenta Oh, para cuidar su salud? O no lo muchísimas sé. cosas, muchísimas cosas, pero yo empezaría diciendo, nos tenemos que volver, tú vives en Madrid, me parece. Yo en Bilbao, Bilbao. Bilbao, Bilbao, vale, también gran ciudad. Tenemos ahí una cosa, estamos desnaturalizados. Nos hemos creído que por poner el pie en la luna somos capaces de cualquier cosa y no es así. Desgraciadamente, la vida moderna nos está machacando. Los ordenadores, el exceso de luz azul nos está machacando. Así que yo lo que volvería, ahora diría a la gente que le dé más importancia a ver amanecer y a ver anochecer, que no pasen tanto tiempo iluminados de noche, que, que se fijen más en cómo la química del cuerpo funciona, que se muevan, pero de maneras diferentes. A mí me encantaba correr. Yo he corrido cantidad. Después ya empecé a caminar, me gustaba. Ya decía, ya no estoy yo para seguir haciendo tres no sé cuánto con el reloj, tengo que hacer tres tanto al kilómetro y todo eso. Ya no estaba tanto por ello. Dije, ahora me gustaría más disfrutar del paisaje. Caminaba, pero caminaba muchos kilómetros. Sigo caminando, me encanta. Y me gusta también moverme de formas diferentes. Las formas diferentes no solamente es de una manera diferente, porque claro, la gente que hace atletismo, que corre, siempre tiene el mismo plano sagital. Hay que moverse en todos los planos, hay que hacer la croqueta, hay que tocar con los pies en el suelo, si es posible, en la tierra, hay que descargar electricidad positiva al piso, al suelo y nosotros cargarnos de electrones, que al fin y al cabo es lo único que hacemos, cargarnos de electrones. A través de la vista, a través de la comida, a través de todo. Todos la carga positiva que tengamos, eliminarla, intentar llevar realmente una vida como conforme a lo que seríamos siendo animales. Algunos somos más animales que otros, pero bueno, yo creo que eso sería lo principal. Y sobre todo tener una visión del cuerpo como una parte del universo. Yo muchas veces les digo a las personas que la célula del hígado creo que no tiene mucho conocimiento de otra célula, a lo mejor en el cerebro. Sin embargo, las dos funcionan de manera conjunta. Nosotros estamos en un mundo, en un universo que funciona también de manera conjunta. Por eso lo de que me he mencionado al principio del ordenador cuántico que tenemos aquí. Todo influye. Influye además de una manera más importante de la que muchas veces creemos. Y no ver amanecer es importante en el plan negativo. Utilizar mucha tecnología es importante por todo el electromagnetismo que nos comporta. Yo, por ejemplo, aquí en el ordenador, yo tengo el ordenador, pero yo tengo un montón de aditamentos. Tengo una esterilla que hace descarga a tierra para que no tenga exceso de carga positiva, así puedo estar un poco más en el ordenador. Normalmente en el ordenador, si es de día, llevo mis gafas de color amarillo, Sí. si es de noche, llevo mis gafas de color rojo para evitar la luz azul. También con las bombillas LED, intento evitar bombillas LED. Todo eso nos va a ayudar. Lo que mejor puede hacer las personas es intentar encontrar también eso, un practicante que compruebe, que vea a la persona como un todo Mm. dentro de otro todo mayor, que es en este caso la Tierra, y dentro del todo mayor que será el universo.
¿vale? Yo no entro en espiritualidades ni nada, eso cada uno que se busque las cosas, pero sí sé que todo lo que ocurre en todas partes tiene incidencia sobre nosotros y que lo que nosotros hacemos, lo que sea, también tiene incidencia en el resto. Pues Miquel, es que ricasco. Yo creo que has hablado de temas súper interesantes y que a mucha gente, ya sea profesionales o cualquier persona, le pueden ayudar. Súper agradecido, yo encantado. He aprendido un montón y para la gente que te ha escuchado y a lo mejor quiere saber más de ti o trabajar contigo o pedirte ayuda, ¿dónde te pueden encontrar? Ya sea redes sociales o... Pues sí, tenemos las redes sociales. Estoy en Facebook como Miquel Pérez, neuroentrenador. En Instagram estoy como miquelperez.tv. Y también tengo un canalcillo de YouTube, pero no lo suelo utilizar mucho. Mira, por ejemplo, si me pasas una copia de este Te lo podcast, mandaré. lo puedo poner ahí también, porque ahí sí me lo aceptará, espero. Y por teléfono, en las redes sociales tenéis mi número de teléfono y siempre podéis mandarme un WhatsApp para que yo pueda saber de vosotros. Y ahora estoy haciendo, resido en Canarias, en Sí. Gran Canaria. Trato a toda la gente que venga, que quiera venir por aquí, tanto de vacaciones como no. Lo que pasa es que también hago saltos a península, hago saltos a Lisboa, por ejemplo. Ahora el mes que viene tengo un salto a Lisboa. En el mes de mayo, efectivamente. En el mes de junio estaré de nuevo en Pamplona, así que toda la gente del norte y centro de Euskal Herria, Zaragoza, Rioja, toda esa zona, si tiene interés, puede acercarse. Y también suelo ir por Alicante, la zona de Benidorm. Yo vivía en aquella zona durante 11 años, así que por eso tengo un cierto apego. También tengo pensado ir, pero claro, si prefiero, necesito tener agenda completada para poder ir. Así que si se ponen en contacto conmigo, por mí estupendo. Incluso si no van a tener ningún tipo de relación contractual, vamos a decir, también pueden hacerme las preguntas que quieran a través de la red. Principalmente se lo pido que lo hagan por Facebook e Instagram porque me resulta más fácil que hacerlo por el WhatsApp del teléfono. Y nada, a ti pues cuando quieras ya sabes dónde estoy. Si quieres pasar una ITV, dentro de poco estoy por Iruña, así que cuando quieras allí nos vemos. Pues genial, Miquel. Dejaré todos los links y a ver si me paso por ahí también, es eso, para que la gente sepa que también trabajas presencial por esta zona de aquí. Y yo seguro que voy a hacerme una ITV y hacerme una valoración a ver qué me encuentras. Perfecto, pues encantado de haber estado y muchísimas gracias por haberme A invitado. ti, Miquel. Un abrazo, un abrazo. Hasta luego.